sobre la lectura bilingüe. Y lo primero que tenemos que reflexionar es cómo nos sentimos nosotros como padres bilingües. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo me siento yo con el inglés? ¿Me siento segura con el inglés? ¿Me siento segura con el español? ¿Cómo me siento yo como padre para poder entender cómo voy a ayudar a mi hijo con eso? Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿en qué idioma debo leerle a mi hijo? ¿Esa pregunta te la has hecho? ¿Te sientes como segura o insegura con respecto a qué idioma debo usar en casa o leerle a mi hijo en casa? Y esa es una de las preguntas que más nos atormenta o no nos deja poder ayudar a nuestros hijos efectivamente. Hoy, en este taller, vamos a discutir esta pregunta y vamos a develar algunos de esos mitos y esos miedos que no nos dejan ayudar apropiadamente a nuestro hijo para que pueda leer de forma bilingüe de manera exitosa. Yo soy Carmen Juncal, tengo 30 años de experiencia en el mundo educativo. Los 10 últimos los he dedicado a la educación bilingüe, tanto desde el punto de vista como madre, maestra y también aprendiz del inglés. En 2020 creé un proyecto llamado CJ Learning Kids, es esta cuenta, y he tratado de educar a padres, a familias de la importancia de educar en ambientes bilingües y de fortalecer nuestro idioma materno como base para poder lograr este objetivo. También soy autora de 3 libros, School se escribe con E, From Escuela to School, y recientemente La casa de mi abuelita, un libro infantil que ahora está disponible en español, pero que pronto también va a estar disponible en inglés y en edición bilingüe para trabajar estas habilidades que hoy vamos a ver en este. ¿Qué aprenderemos hoy? Aprenderemos qué es la lectura, cuáles son los componentes de la lectura y algo muy importante, cómo nuestro lenguaje materno es necesario para poder desarrollar la segunda lengua. Y también vamos a ver actividades prácticas para poder lograr este objetivo. Lo primero que vamos a hacer es qué es la lectura. Para poder definir la lectura vamos a usar este ejercicio. Aquí, para esto vamos a usar la carta, les acabo de dar una tarjetita. Bueno, gracias por estar aquí presentes, ¿verdad? Y para todos los que nos están viendo, quisiera que intentáramos leer en voz alta el texto, no sin abrir la tarjeta en la parte de atrás. Muy bien, hay el siguiente texto. Ah, interesante. No sabes si es al derecho, no sabes si es al revés. ¿Podemos leerlo? No podemos leerlo. ¿Podemos intentar hacer algún intento? No. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos conecte aquí. Obviamente ni siquiera podemos identificar, al menos que algunos de ustedes hayan estudiado japonés, no podrían saber a primera vista que esto es japonés. Y otras cosas, no sabemos si lo vamos a leer de arriba hacia abajo, si esto está al revés o está al derecho, cómo lo voy a leer, qué realmente representa estos símbolos, porque no hay nada que nos conecte a esto. Pero ¿qué tal si hacemos otro intento? Van a abrir la tarjeta y en la tarjeta van a encontrar una lectura como esta. Vamos a intentar leerla en voz alta. ¿Quién se atreve? En voz alta. Oh. Okay. Being a bilingual is the best pleasure. Ok, buen intento, continúa. For only time would be different and temper and such way that makes answerable one to express. It switches from one language to another. Muy bien, un aplauso. Excelente por el intento. Ahora, estos son lenguajes. ¿Qué lenguaje puedes identificar aquí? Inglés y francés. ¿Tú sabes francés? Ok, pero no es una lengua que hayas estudiado a profundidad, ¿verdad? Sin embargo, pudiste intentarlo. Sin embargo, pudiste hacer un intento porque aquí, ahora, ¿qué tenemos? Aunque es inglés, ¿sí dominas el inglés? Ok, entonces, pero no dominas el francés y sin embargo pudiste leerlo con cierta naturalidad, con cierta fluidez y aunque no entiendas todo, puedes entender parte de lo que dice aquí. ¿Me podrías dar en 2 o 3 palabras qué crees que trata este texto?
o una idea de algo. Pues fíjate. Excelente, te lo voy a leer en español para que todos lo vean. Pero fíjate que tienes una idea y casualmente eso es lo mismo que dice el otro texto. Pero el otro texto no pudiste agarrar ni una idea de qué era eso, porque no hay nada que te conecte a él. Y aquí sí hay cosas. Voy a leerlo en español. Ser bilingüe es el mejor placer en el mundo entero. Piensa en esto por un instante. Tú puedes usar dos diferentes lenguajes al mismo tiempo, en cierta manera que hace que tu cerebro quiera explotar por la velocidad en la que cambias de un lenguaje a otro. Ves que tenías, aunque no tenías toda la idea, tenías una muy acertada idea de esto. ¿Por qué pasa esto? Porque puedes primero intentar leer en voz alta, a pesar de que el francés no es un idioma que tú domines. ¿Por qué puedes entender cierta parte? Porque la lectura es mucho más, ¿verdad?, que solo las letras que están ahí. Y además ahí hay información. Algo importante que dijiste tú, en la otra no sabíamos si estaba al revés, al derecho, cómo poner esa tarjeta para poder leerla. En este, inmediatamente la pusieron en la dirección correcta y fueron leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Porque intuitivamente, desde que empezaron su proceso de lectura, eso ya quedó en ustedes. Ya tienen un conocimiento previo en su lengua materna que los ayuda con este lenguaje, porque el inglés, el francés, el español comparten ciertas similitudes. Y una de estas es tanto el alfabeto, aunque representen sonidos diferentes, también lo es la manera en que leemos, los conceptos de impresión, vamos de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y sabemos que cada punto es una pausa, que cada palabra está separada por un espacio, todo eso ya lo tenemos internalizado. Pero, ¿qué pasa cuando un niño no sabe leer ni siquiera en su lenguaje materno? ¿Qué va a pasar con ese niño? Para ese niño, lo que le estamos presentando es algo como esto. No va a poder, porque nunca le hemos dado un libro, no ha podido desarrollar esa habilidad, esas cosas que vamos aprendiendo simplemente por usar el libro. Es como cuando manejamos bicicleta. No vamos a aprender bicicleta hasta que nos montemos en la bicicleta y sepamos cómo hacer ese equilibrio. Lo mismo es la lectura. El niño necesita material. Entonces, en un primer momento, más allá de saber si le vamos a leer en inglés o en español, es la experiencia lectora. Porque, y aquí vamos a definir lo que es la lectura es reconocer los sonidos y las letras, pero también es comprender el mensaje, también es interactuar con ese mensaje, también es apropiarnos de ese mensaje. Y va mucho más allá de solo las letras, que muchas veces cuando pensamos en lectura lo asociamos con aprender las letras. Y por eso hay el debate de ¿cuál es la mejor edad para aprender a leer? Bueno, los niños de 5 a 6 años es la mejor edad. Otros dicen no, más abajo, otros dicen a su ritmo. Pero nos entramos en este dilema porque solo pensamos en la lectura como las letras. Y cuando estamos en ambiente bilingüe, entonces entramos en el dilema, ¿será que le leo en español o será que le leo en inglés? Porque no quiero confundirlo. Pero si vemos la lectura solo como letras, entonces, por supuesto, tenemos este dilema. Pero cuando entendemos que la lectura es mucho más que eso, entonces no va a importar si le leo en inglés o en español. Lo que importa es la experiencia lectora que le brindemos a nuestros hijos desde incluso el vientre materno. Ya les voy a explicar por qué. Porque para entender qué es la lectura, o para entender este concepto de la lectura como algo que va más allá de solo aprender el abecedario de las letras, tenemos que entender los componentes. Bueno, nuestros hijos están en ambientes bilingües, ¿verdad? Por eso estamos aquí reunidos. Al estar en ambientes bilingües no podemos estar, solo lo voy a trabajar en español o solo en inglés. Es ambiente bilingüe. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio entre ambas lenguas, entre la casa y la escuela. Obviamente la escuela está más apropiada para el inglés porque las maestras y las personas que están ahí saben estrategias que van a ayudar a los niños en el inglés. Y en casa, por supuesto, nosotros, si nuestra lengua materna es español, deberíamos estar haciendo ese trabajo con el español. Pero no significa que hay un límite, aquí solo es español o aquí solo es en inglés. En algún momento se van a permear y tenemos que trabajar cuando estos idiomas se mezclan para aclarar si hay confusión, para aclarar el Spanglish, pero de una manera mucho más afectiva y con mucha más tolerancia y con mucho más respeto al aprendizaje del niño.
Porque algo que pensamos cuando estamos en ambientes bilingües es que el niño no está aprendiendo a la velocidad que yo quiero, pero es que el niño está expuesto a 2 códigos. Entonces tenemos que darle su tiempo, ¿verdad? Yo me imagino que tú cuando leíste, no leíste a la velocidad que tú lees en español o a la velocidad si dominas la lectura en inglés. Tuviste que reducir la velocidad. Y había fallas en comprensión porque no hablas francés y no entiendes las palabras en francés. Pero te dimos tiempo, tuviste el tiempo. Así pasa con los niños. Los niños tenemos que darle tiempo a que su cerebro pueda procesar porque él está recibiendo información en 2 idiomas. Entonces no se trata de solo leer en español o solo leer en inglés, sino de balancear estos lenguajes. Los componentes de la lectura, hay muchas personas que lo reducen, o hay teorías que lo reducen a 2 cosas. El reconocimiento de los sonidos y las letras que con estos sonidos se representan y la comprensión del lenguaje. Esta es la visión más sencilla. Entonces, letras y sonidos y el lenguaje, cómo funciona el lenguaje. Y todo esto junto genera el proceso de la lectura. A mí me gusta más el modelo de los 6 componentes, donde vemos comprensión fonológica, fonética, vocabulario, fluidez, interactuando todos juntos para producir la comprensión, y esa comprensión está englobada en un contexto. Este es el modelo que a mí me parece más práctico para que los papás entiendan cómo vamos a desarrollar la lectura desde que el bebé está en el vientre, no cuando el niño llegue a los 5 años, porque cuando el niño ya tiene 5 o 7 años está listo para uno de estos elementos, que es la fonética. Pero ¿qué pasó desde que está en el vientre materno? Los niños pueden escuchar nuestros sonidos desde el 7º mes. A partir del 7º mes, el niño desarrolla el oído. A partir de ese momento, su cerebro empieza a recibir toda la información que nosotras, la voz de la madre, le da a los niños, ¿verdad? Por eso le decimos lenguaje materno, porque el bebé lo primero que va a escuchar es los sonidos del lenguaje en el que hable la madre. Y si la madre habla 2 lenguajes, va a escuchar eso. Y su cerebro simplemente va a ir absorbiendo. El cerebro del bebé está lleno de tantas neuronas que luego van a especializarse, pero en el momento tiene todo para poder entender cualquier lenguaje o para poder absorber los sonidos de cualquier lenguaje. Y si está expuesto a 2, va a absorber los sonidos de 2. Y si es 3, los sonidos de 3. La conciencia fonológica, aunque es mucho más que simplemente escuchar, empieza a desarrollarse ahí, porque ese niño empieza a recibir esa información. Luego nace, nosotros le tenemos que hablar al bebé. Por eso es tan importante la estimulación. Podemos agarrar libros, el bebé no sabe cómo agarrar un libro, pero yo, mamá, le muestro un libro, le leo, le muestro imágenes y le voy enseñando cómo manipular esto. Cuando llega aproximadamente a los 2, 3 años, que ya tiene ese montón de sonidos en su cabeza, pero no tenemos que esperar hasta los 2, 3 años, desde ya vamos practicando esa habilidad. Por ejemplo, cuando ya el niño tiene suficientes sonidos, podemos decirle, ¿cuántas palabras? Vamos a jugar a cuántas palabras, vamos a contar las palabras. Y además le estamos enseñando ya números. Vamos a contar las palabras en la frase, mi mamá me ama. ¿Cuántas palabras hay? Mi mamá me ama. Eso es un juego que podemos hacer con los niños pequeños. Y ahí estamos trabajando lectura y no nos damos cuenta. Estamos trabajando una de las claves para que el niño sea exitoso en la lectura, la conciencia fonológica, porque la lectura es un reflejo de nuestro mundo oral. Si el niño tiene un desarrollo oral bien rico, por supuesto, cuando vamos a la parte de la escritura, cuando lo oral se mezcla con la escritura, pues va a ser mucho mejor. Aquí, en la guía que ustedes tienen, pues les tengo una actividad sencilla que podemos ir trabajando. Incluso lo trabajamos a veces, decimos, mamá, ¿verdad? Cuando está el bebé, ¿cómo le decimos? Mamá, mamá, porque queremos que el niño repita mamá, ¿verdad? Entonces es una estrategia que podemos aplicar desde que son bebecitos. Y luego cuando van creciendo, que identifiquen o los sonidos que hay en esa palabra. Porque ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí. Y muchas veces lo confundimos con las letras. Aquí solo estamos hablando de sonidos. Aquí no hay letras. El niño de 2 años no le tenemos que decir que esto es A y mostrarle una tarjeta. Esta es la A. No, no necesitamos eso. Necesitamos que él manipule los sonidos. Mamá. Phonics. Y ese es el segundo elemento. Muy bien. Porque qué bueno que quieras, porque es importantísimo esto. La conciencia fonológica la vemos como algo aparte. Y entonces no lo es. Por eso es lo que te decía.
¿Cuándo empiezo a enseñar a mi hijo a leer? ¿A los 5, a los 6 años? Pero ya va. ¿Y qué pasa con la conciencia fonológica? La tienes que estar desarrollando, como te digo, desde que el bebé está en el vientre, de forma intencional, sabiendo que todo lo que yo hable con mi bebé desde que está en el vientre va a hacer que su cerebro tenga información previa para que luego pueda conectar con las letras que le voy a enseñar fonética, sí, cuando ya esté maduro. Claro, cuando hablamos ya de fonética, el niño sí tiene que tener en su cerebro ciertas estructuras ya maduras. Pero si ya yo el mundo oral del niño lo desarrollé con vocabulario, con juegos, con rimas, que él entienda cómo van los sonidos de su lenguaje, pues por supuesto cuando llegamos a la fonética, el niño va a poder transferir esas habilidades de lo oral a lo escrito. Pero el cerebro está hecho para lo oral. Nosotros, humanamente, nacimos para comunicarnos, para hablar. Así que el cerebro tiene todas esas estructuras desde que el bebé está en el vientre materno. La lectura es algo que inventamos nosotros, que desarrolla el hombre con la evolución. El cerebro no tiene un espacio específico para la lectura, pero como el cerebro es plástico, el cerebro puede desarrollar esas estructuras. Hay una estructura en el cerebro que está dedicada al reconocimiento facial. Y esa estructura va cambiando cuando empezamos a enseñarle las letras, se va adaptando, va transformándose para que el niño pueda aprender a leer. Pero como eso no es natural, o sea, no es algo, tenemos esa habilidad, pero no está dedicada a las letras, el niño tiene que hacer ese cambio en su cerebro. Por eso tenemos que darle tiempo al niño. ¿Qué pasa en ambientes bilingües? Si los sonidos del niño están en español y yo empiezo a trabajar la fonética en el inglés, ¿qué creen que va a pasar? No va a poder conectar, porque son dos cosas que no, aunque hay cosas similares, no es igual. Entonces, por eso en casa, si nuestra lengua materna es español, y desde pequeño yo le he ampliado su vocabulario en español, y le leo en español, por supuesto este niño ya está listo. Mira, yo sé algo, y luego lo conecto cuando empiece con la fonética del inglés, pero para poder hacerlo, ya debe por lo menos dominar o conocer algo de la fonética del español. ¿Qué pasa si el niño está en los dos ambientes? O sea, en casa son los dos, un papá habla español, el otro inglés. Pues hay que ser intencional. Hay que uno dedicarle al español, hablarle mucho en español, el otro en inglés, y tratar de ir poco a poco con los niños. Porque sí, vamos a creer que porque tarda en hablar hay un problema. No, tarda en hablar porque tiene dos códigos y él está tratando de hacer sentido a eso. Tarda en leer, ¿por qué? Porque hay dos códigos. El niño tiene sonidos en español, sonidos en inglés. ¿Cuál voy a usar para descifrar cosas en español y en inglés? Es un proceso lento, pero hay que tenerles paciencia. Entonces, por eso no podemos solo como limitar. Sí. Si el niño, puede pasar, ¿verdad? Porque los niños tienden incluso a hablar más en inglés, porque el inglés es más intuitivo. En los amiguitos alrededor, sobre todo si estamos en Estados Unidos, todos sus amiguitos hablan en inglés. Entonces, el inglés va a ser tal vez el que él empiece a producir primero. Lo dejo que hable y luego le doy yo la opción en español y hago que la repita. Si al principio tampoco es que lo voy a obligar, si él no quiere repetirla, pero cada vez que pase eso, yo le vuelvo a dar la opción. Tú quisiste decir esto. Ah, tú quieres que, por ejemplo, si está pidiendo agua, water, water. Ah, tú quieres que yo te pase el agua. Así como hacemos con los bebés, ¿verdad? Que el niño empieza, ¿verdad? Y cómo queremos hacer como un papá, no simplemente darle, creo que es agua y dárselo. No, decirle, tú quieres agua. Y si hay otro papá que hable otro idioma en casa, do you want water? Entonces es importante, y si solo uno, nos dedicamos a ese único en la casa, porque en la escuela la maestra va a hacer esto. Cuando el niño le hable en español, la maestra va a buscar la manera de que se lo diga en inglés, con las estrategias ISOL, que las maestras en Estados Unidos están entrenadas para poder hacer ese puente. Pero el puente se construye con bases sólidas. ¿Cuáles son esas bases sólidas? La formación que le damos en casa, ¿verdad? Para poder llegar entonces a la fonética, que sí ya es un proceso más complejo, más abstracto, que el niño ya tiene que tener ciertas estructuras bien formaditas en su cerebro para poder llegar ahí. El otro elemento que les decía, que es el vocabulario, aquí se da de manera simultánea. Tenemos vocabulario a nivel oral. Mientras más rico es el vocabulario a nivel oral, entonces cuando ya le empezamos a dar las letras, empezamos a trabajar el vocabulario a nivel escrito. Si el niño, por ejemplo, sabe lo que es un canguro,
lo ha visto en película o ha ido a un zoológico y vio un canguro, cuando yo le ponga en escritura, así se escribe canguro, ese niño lo va a poder conectar. Sí, porque tiene esa información. Si él jamás ha visto el canguro, tal vez bueno, pero no hay nada que lo conecte emocionalmente con esas letras. Por eso es que hay niños que les cuesta tanto leer y pensamos que, ay, no tiene algún problema. Bueno, pues debemos explorar si hay algo adicional. Pero muchas veces es simplemente que el niño no tiene información previa sobre lo que le estamos leyendo. Le ponemos lectura sobre canguros y el niño pensará, es un perro. Entonces nosotros estamos leyendo canguros y él se estará imaginando, no sé, un perro en su cabeza o un gato, algo, ¿verdad? Porque no tiene esa información para conectar. La pueden leer, pero no la quieren decir porque no saben qué significa. Entonces ellos lo que ven son un poco de símbolos que no tienen sentido para ellos. Pero si ellos tienen esa información y ya tú le dices que eso es canguro, él conecta la imagen con las letras y con el sonido. Eso es una unión de cosas que pasa en el cerebro que conecta. Acuérdense que las neuronas son todas como dienticos, ¿verdad? Y ellas que buscan conectar información. Y no solo una parte del cerebro trabajan varias partes del cerebro de forma conjunta y coordinada para lograr cualquier cosa, en este caso la lectura. Mientras más riqueza oral tiene ese niño, más fácil va a ser para él luego desarrollar esas estructuras visuales para poder leer, que el cerebro no está hecho para eso, pero que va a desarrollar porque el cerebro es plástico. Y por eso también los adultos, cuando queremos aprender un segundo lenguaje, lo vamos a hacer, porque como el cerebro es plástico, también nuestro cerebro va a cambiar, porque podemos modificar nuestro cerebro. Pero necesitamos práctica, paciencia, tiempo, disciplina, y todo eso se lo podemos dar a nuestros hijos desde pequeñitos. En la fonética, que muchas personas dicen, bueno, pero es que se van a confundir si les enseño a leer en español, porque los sonidos del inglés es diferente. Sí, pero hay sonidos que son iguales. Y aquí, en la lámina que les estoy presentando, podemos observar, todas estas son las consonantes en español, ¿verdad? Tenemos todos estos sonidos de consonantes que cuando vamos al inglés, vean todas las similitudes. Solo hay 4 sonidos que son totalmente diferentes. No, liquids es no, sí, exacto. Está la y la R. Vamos aquí. Sí, las vibrantes en español son como las liquids en inglés. Y fíjate que hay otras, las explosivas son muy similares, las stops o las explosives. Tenemos aquí, por ejemplo, el sonido de la F. El sonido de la F es igual en inglés y en español. El sonido de la M es igual en inglés y en español. Entonces, si ya el niño sabe el sonido en español y además ya aprendió, porque ya tiene la edad y ya lo hemos expuesto a la fonética del español, él va a ver que se parecen. Entonces, las consonantes son la parte fonética más sencilla de unir entre el inglés y el español, porque hay muchas similitudes. Donde viene la mayor dificultad es en las vocales, porque en inglés tenemos 19 tipos de vocales. Hay vocales que se generan desde el estómago, combinando que los músculos faciales estén relajados o no, que si más vibración de las cuerdas vocales o no. Entonces, todas esas diferencias hacen que tengamos 19 sonidos vocálicos que no, muchos de ellos no existen en español. Cuando vemos este valle, y lo cambio aquí, veamos ahora. Desaparecieron casi que todos los sonidos vocálicos. Porque en español realmente tenemos 5 vocales bien definidas, nunca cambian, son muy precisas. A, E, I, O, U. La U solo tiene una excepción, pero que es cuando es con G o con K, es silenciosa. Pero de resto son muy constantes. Y cuando se unen con las vocales, con otra vocal, ninguna pierde su sonido. Por ejemplo, en peine, eine. La E y la I mantienen su sonido. En inglés, cuando 2 vocales están juntas, una de las 2 pierde el sonido. Es muda o es silenciosa, indica que la otra o tiene el sonido largo o el sonido corto, depende del contexto, depende de la palabra. Entonces, todo esto es parte donde tenemos que hacer el enfoque. Sin embargo, a pesar de las diferencias con las vocales, en inglés se empieza siempre enseñando las vocales cortas. Las vocales cortas son las más similares a nuestras vocales. Entonces, si el niño ya sabe leer y dice mamá, cuando vaya a ver el inglés y ve una palabra que tenga M-A-T, mat, para él de repente va a decir mat con la A, pero lo va a intentar, así como tú hiciste ahorita con el francés, tú lo intentaste.
¿verdad? Porque tú ya tienes tú no sabes francés, pero tú tienes una idea de cómo va a funcionar ese lenguaje. Si el niño sabe leer en español, él no sabe exactamente cómo funcionan esas vocales en inglés, pero él lo va a intentar. Y entonces él va a decir la M, la I, la T, va a decir meet. Bueno, sabemos que la I corta es mucho más suave en inglés, más un E. Y bueno, la maestra en la escuela que sabe fonética en inglés va a corregir esos detalles de la pronunciación. Pero si mi hijo no tiene ni siquiera la idea de cómo funciona una sílaba, la A, mamá, por ejemplo, A, él no sabe eso en español, que es lo que sonidos que tiene en su cabecita. Cuando vea esos sonidos en inglés, ¿cómo va a asociar que la M y la T en match por lo menos tienen los mismos sonidos que en inglés, que en español? No lo asocia. Y la A le va a sonar totalmente distinta. Pero si tiene ese conocimiento previo, por lo menos intenta. Y eso es lo que tenemos que lograr. No quedar con como, yo no sé inglés, muchas veces los papás me dicen, es que yo no sé inglés, no sé cómo ayudarlo. En cuestión de lectura, todo lo que tú sabes en español es lo mejor que tú puedes hacer por tu hijo. Entonces es importante, ¿por qué? Porque todo lo que él aprenda en español lo va a trasladar al inglés. Él mismo va a hacer esos puentes, los maestros entrenados en ISOL en la escuela ayudan a que esos puentes se den, pero si el niño no tiene información previa, fundamentos previos, de lo que es el proceso de lectura y comunicación como algo general, no como el código en inglés o el código en español, no como general, entonces obviamente va a tener dificultades en la escuela. Porque el niño no tiene dónde agarrarse. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Las vocales en español, A, E, I, O, U. En inglés, las cortas, O, O, no son exactamente igual. Pero si el niño entonces sabe, le empezamos a enseñar que es el método silábico, es uno de los más populares a nivel de español, porque es más fácil. El fonético, algunas personas lo usan, pero siempre terminamos más en el silábico, porque una vez que los niños saben A, E, I, O, U, agarras y le enseñas una consonante, y el niño ya va haciendo la asociación, sase, si, so, su, pape, pipo, pu, mame, mi, mu, que es más o menos cómo hacemos. No debería ser tan rápido, deberíamos explorar, sobre todo en ambientes bilingües, explorar bien esos sonidos, esa fonética en cada letra, porque aunque el método silábico sea más sencillo en español, no concuerda mucho con cómo se enseña a leer en inglés, que es más fonético por las dificultades de la fonética del inglés, que es mucho más variado. El inglés tiene un alfabeto de 26 letras, donde se representan 44 sonidos. Son muchos sonidos para 26 letras. Por eso vemos combinaciones y por eso a veces aquí suena A y a veces aquí suena E y a veces la P y a veces no suena esa P en la palabra. ¿Por qué? Porque depende del contexto de esa palabra. Mientras que en español, una vez que el niño sabe todo esto, cuando la maestra en la escuela le presenta mat, met, meet, mop, move, yo lo leí en español, ¿verdad? Suponiendo que el niño vaya a hacer ese intento, porque sabe, bueno, ahí dice mat, met, meet, mop, move. Entonces la maestra le va a ir corrigiendo porque es en la vocal donde están las diferencias en pronunciación. Pero todas las consonantes por lo menos tienen un sonido o igual o muy similar que él ya puede intentar leer. Si no le presento esto, el niño no va a saber qué hacer, porque esos sonidos vocálicos no los tiene en su cabecita registrados. Al menos que ya ese niño haya también tenido una exposición muy alta en los sonidos del inglés. Si ese niño está más expuesto al inglés, por supuesto, entonces sería mejor el inglés si estamos en ambientes bilingües y queremos que nuestros hijos mantengan su español, entonces también igual tenemos que hacer la tarea para que no pierda el español, para que no pierda esa conexión cultural, que es uno de los elementos también importantes en la lengua. Bien, como les hablé del vocabulario, el vocabulario primero se desarrolla a nivel oral junto con la conciencia fonológica y hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa con exploración, poner etiquetas bilingües, si estamos en ambientes bilingües es lo mejor para que él vaya viendo. Sobre todo, no solo imágenes, cosas concretas, que él vea esto y sepa que esto es globe en inglés y que es un globo terráqueo en español, por ejemplo, porque esto lo va a animar a aprender esas palabras porque es concreto. Igual sus peluches, cosas que él usa diariamente, decirle si podemos darle la palabra, el vocabulario en ambos idiomas, pues estamos ayudando a que luego cuando vaya al nivel escrito, él ya tiene eso registrado en algún lado y el puente se hace, la conexión se genera. Si no hay información previa, entonces primero tenemos que generar toda esa información previa para poder hacer la conexión. Entonces, fíjense en lo rico de leerle a nuestros hijos, porque mientras más leemos, más vocabulario le damos a nuestros hijos.
Muchas veces usamos muchos libros de cuentos, de imágenes, y está bien, pero también tenemos que pensar que en la escuela va a tener también un lenguaje más académico, así que los libros más de ciencias, de sociales, que también sean adecuados a su edad, también son importantes leérselo en su idioma materno, el idioma que tiene más fuerte, para que luego haga las conexiones académicas en la escuela. 40% del lenguaje, del vocabulario en inglés viene de raíces latinas. Esa es otra de las ventajas del lenguaje académico. Esas palabras que nosotros tenemos, astronaut, astronauta, ¿son similares? Sí, son similares porque tienen el mismo origen, se pronuncia similar y significan lo mismo. Esas palabras se llaman cognados. Y en el inglés y en el español hay muchísimos cognados, y sobre todo a nivel académico. Así que si nuestro hijo estamos acostumbrados a leerle cosas y que busque material sobre rocas, sobre ciencias, sobre planetas, sobre cosas científicas o cosas que a él le llamen la atención a nivel académico, por supuesto que ya le estamos generando ese background, información. Cuando él ve una palabra en inglés que se parece, él puede hacer el enlace. Hay algo que se llama falsos cognados, pero eso son un porcentaje mínimo, como por ejemplo la palabra carpeta y carpet, que no significan lo mismo, pero cuando el niño se enfrente a esa palabra va a ver que hay excepciones y tenemos que decirle, no siempre pasa, pero la mayoría de las veces pasa. Entonces el intento, por lo menos el 80% de las veces que él lo intente, va a ser un cognado, y él lo va a intentar porque ya sabe esa palabra en español y la puede conectar con el inglés, o viceversa, porque a veces aprenden cosas en la escuela y luego llegan a casa y dicen, maestra me enseñó algo, rocks, rocas, ay sí, mira, y es un cognado, ay, se parecen, rocas, rocks, sí, porque son cognados. Entonces, pero si le dejamos explorar y que nos describa, vamos a ir conectando los lenguajes, porque el desarrollo del vocabulario en ambientes bilingües tenemos que ser también muy intencionales de que sea en ambos lenguajes, sea cual sea el más fuerte. Por ejemplo, si estamos en la casa se habla más español, pero que entonces ese vocabulario en español académico sea fuerte para que mi hijo pueda entender en la escuela. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en English Language Arts tenemos la palabra verb, adjective, verse y language. Todas esas son cognados de verbo, adjetivo, verso, lenguaje. Ese es vocabulario, un ejemplo del vocabulario que él va a ver en esta área. Y hay muchos cognados en cada una de las áreas académicas que el niño va a ir explorando y puede conectar. Por ejemplo, sum, mathematics, angle, meter, area, and line. Suma, matemática, ángulo, metro, área y línea. Todas esas son cognados y hay muchísimos más. Así también hay algunos en ciencias. La palabra ciencias, science, es un cognado. Animals, energy, solid, liquid, gas. La palabra gas, fíjense que incluso el spelling es exacto, la ortografía es exacta, solo la diferencia en la vocal, que no es A, sino es gas. Pero el niño puede hacer esas conexiones si por lo menos uno de los lenguajes ya él ha empezado a entrenarse a nivel de lectura y luego hacen los puentes, ¿no? Hacen los enlaces. Igual en Social Studies, Culture, Debate, History, President and Liberty. Cultura, debate, historia, presidente y libertad. Y a través de estos cognados también podemos trabajar cómo una letra tiene una fonética similar o diferente entre un lenguaje y otro. La fluidez se da en los dos también. Un niño que tiene más vocabulario a nivel oral, vemos esos niños a 2 años que ya les han estimulado y hablan como unos loritos, decimos. Ya tiene 2 años y habla como un lorito. Es muy probable que sus padres y sus familiares y su entorno le han estado enriqueciendo el vocabulario. Entonces él ya puede hablar con mucha fluidez. Así pasa con la lectura. En la medida que el niño tenga un desarrollo oral bien rico, cuando venga el momento de desarrollar la fluidez en la lectura, que es simplemente leer como si estuviéramos hablando, entonces por supuesto va a ser más fácil, porque ya hemos desarrollado toda esa base oral, él ya tiene todo ese conocimiento y lo va a ir conectando con la parte escrita. Hay ejercicios muy sencillos como por ejemplo ponernos a leer un minuto, y ponemos un minuto y vamos a ver cuántas palabras leemos en este minuto. Eso hay que explorarlo poquito a poco. Los chiquitos hay unas tablas que indican más o menos, eso les puede dar unas orientaciones. En mi libro les dejo ejemplos de eso, y hay recursos también en mi página de Teachers by Teachers donde pueden explorar el minuto de lectura. Es una de las que yo más recomiendo, sobre todo cuando los niños ya tienen una fonética más avanzada en uno o en los dos idiomas,
para ir desarrollando eso como si leo, pero como si hablo, ¿no? Entonces ya ese niño ya tiene que tener bastante información aquí y adaptar la lectura a ese niño. Un niño pequeñito puede, que ya de 5 o 6 años, puede tener una fluidez a su nivel con el vocabulario que él sabe para esa edad. Y aquí les dejo un ejemplo de la tabla. Aquí hay una tabla, podemos hacer como competencias, pero unas competencias sanas, ¿no? De decir, vamos a ver, competir contra él mismo, ¿no? De decir, ¿cuántas palabras hiciste hoy? ¿Cuántas palabras mañana? Vamos a ir poco a poco a ver. Y aquí hay un ejemplo de más o menos cuántas palabras deberían leer los niños por edad. Pero esas no son medidas exactas. No, quiere decir que si mi hijo está en primer grado y está leyendo solo 10 palabras, está mal. Puede haber algo que puede mejorar, pero no es que simplemente ese niño ya le vamos a diagnosticar con un delay en el aprendizaje. No, tenemos que desarrollar, bueno, pero es que a este niño le falta vocabulario oral, entonces empezamos a desarrollar canciones, rimas, cosas para llenarle su mundo oral para que luego pueda llevar eso al mundo escrito, ¿no? Entonces hay muchos factores que influyen en la fluidez, pero debemos irlos trabajando poco a poco. Y del minuto de lectura es algo que podemos hacer en casa. A nivel como de evaluación formal, se le quitan, por ejemplo, puntos a los niños si leyó mal una palabra y eso, pero eso ya es más formal cuando estamos en la escuela. Pero cuando estamos en la casa no necesitamos hacer eso ahí, vamos a ir trabajando esa fluidez más como un juego, como vamos a ver cuántas palabras haces hoy y así irlo trabajando y podemos registrarlo. A los niños les encanta registrarlo porque pueden ver como un gráfico, ¿no? Como les dije en principio, las habilidades lectoras son transferibles. Y yo en las tutorías que he hecho me doy cuenta, el niño que de repente llegó a mis manos sin leer ninguno de los dos idiomas. Su lenguaje español, 8 años, 9 años, no puede leer ni en inglés ni español. Yo pregunto, ¿este niño sabe leer en español? No. Detuvimos el proceso porque alguien dijo que lo iba a confundir, porque alguien... realmente generamos la confusión, porque ese niño no tiene dónde pegar las cosas, ¿verdad? Entonces yo empiezo en mis tutorías siempre primero si el lenguaje del niño es fuerte en español, hay que empezar con la fonética del español, lo básico, y luego ir conectando con lo similar en inglés y luego hablar de lo que es diferente, ¿no? Es más o menos ese es el proceso. Cuando los niños empiezan a leer en español, y el inglés va a ir un poquito lento, ¿no? Pero cuando el español empieza a solidificarse, yo siempre hago estos juegos de 1 minuto de lectura, y impresionantemente, cuando el inglés empieza a avanzar, llega un punto donde los dos están aquí, porque los estamos nutriendo al mismo tiempo. O sea, a la medida que la fluidez en español avanza, la de inglés puede que avance lento, pero llega un punto, si somos consistentes en estas prácticas, que se equiparan. Y a veces, como les digo, porque a los niños les es más fácil hablar en inglés, resulta que superan en fluidez, porque también es más fácil hablar en inglés. Entonces, el hecho de que ya veamos que la fluidez en ambos idiomas está nivelada, ya nos dicen que este niño ya tiene las bases para el bilingüismo. Si vemos que alguna área está por debajo, o sea, no me está leyendo todavía en inglés, necesito reforzar más esta área, pero sin olvidar el lenguaje materno, porque el lenguaje materno es mi fundamento, es como las bases de ese edificio, donde el niño va a construir las bases sólidas para el siguiente lenguaje. Y todo esto nos va a llevar a la comprensión y al contexto. Un niño que puede leer de forma fluida, tiene bastante vocabulario, un desarrollo oral bien fuerte, fortalecido, puede comprender. Por ejemplo, en la lectura del inicio, no comprendiste todo, pero pudiste agarrar la idea. ¿Por qué agarraste la idea? Porque había un contexto, estamos hablando de bilingüismo, había la palabra bilingüe y había algo donde puedo conectar, comprender, porque el contexto me ayuda. Entonces, un contexto en casa, rico en lectura, donde tenemos la rutina para leer, donde vamos a la biblioteca, buscamos libros. Si no tengo ningún libro, no me dio tiempo en la biblioteca, busco en internet recursos donde yo pueda leer, que también hay muchísimos. Pues eso pues nos favorece, porque la comprensión es hacerme dueño de ese texto. Supongamos que el niño todavía no sabe la fonética, todavía no tiene desarrollada bien su fluidez. ¿Quién lee? Yo. Y si mi idioma materno, el más fuerte, es el español, porque todavía no me siento segura en inglés, lo hago en español, le leo en español, lo involucro, que ame la lectura. Porque este proceso es muy abstracto. Si el niño no ama la lectura, ¿cómo vamos a...? Imagínense cuando ustedes algo difícil, ¿verdad? Quieren lograr algo, pero qué difícil es esto. Tienen que motivarse, tienen que disciplinarse,
porque si no, no hay manera que lo logre. Imagínense un niño que prácticamente a veces piensa, hay niños que dicen, me están obligando a leer, porque él no entiende el proceso, porque lo ve como algo obligatorio, como algo rutinario o aburrido, e incluso a veces hasta frustrante, sobre todo con estos niños que tienen el lenguaje o su conciencia fonológica en español y le estoy enseñando en inglés. ¿Cómo ese niño va a conectar? Por supuesto va a ser frustrante, y por eso llegamos a 8 o 9 años y no hemos aprendido a leer ni en español ni en inglés, porque no hay una correspondencia. Ahora, cuando hacemos la tarea y nos ponemos a nutrir ambos lenguajes, porque estamos en ambientes bilingües, por supuesto su comprensión va a mejorar. Empezamos nosotros a leerle y a modelarle el amor por la lectura, y poco a poco él va a agarrar eso, y cuando sea más hábil leyendo, por supuesto lo va a disfrutar, que es la idea de la lectura. Porque a la final, la lectura es una habilidad básica para el aprendizaje. Sin la lectura, luego, ¿cómo aprendemos? Entonces, el niño tiene que, en los primeros años de su vida, aprender a leer, para luego aprender leyendo. Entonces, si no le damos esa fortaleza en los primeros años, y que además ame leer, le va a costar mucho cuando entonces ya en high school tenga que leer documentos muy largos con un vocabulario muy espeso, y además tenga que hacer un ensayo de esas lecturas. Entonces, todo es procesamiento de información. Y si el niño no se acostumbra a procesar información en su propio lenguaje, cuando aprende un segundo lenguaje le va a costar toda esta parte de comprensión. Por eso, lo que hagamos desde pequeñitos, desde el vientre materno, impacta incluso cuando estamos mayores. Y bueno, en el recurso que tienes ahí, te dejo una actividad de ejemplo, ¿verdad? Donde en esta actividad simplemente es como que explorar la lectura. Aquí les muestro también para que ustedes la vean. Uno de los materiales que le doy aquí a mis participantes es el ejercicio práctico. Por ejemplo, les doy esta lectura y está en inglés y en español. Esto es una lectura ya para un tercer grado con un nivel académico alto, pero eso no quiere decir que no lo pueda trabajar incluso con niños más pequeños, porque el material lo puedo hacer yo. Por ejemplo, en un niño pequeño cuya lengua materna es más fuerte el español, empiezo mostrándole esto. Le voy a poner, salvando las lenguas en peligro de extinción en Australia. ¿Qué será eso? Entonces, de repente, claro, si es más pequeño, hay mucho vocabulario aquí que no va a entender, pero de repente Australia, los pequeñitos aquí le enseñan mucho sobre que Australia está relacionado con canguros, ¿verdad? Entonces, de repente dicen, ¿dónde viven los canguros? Porque eso me pasa mucho cuando yo digo Australia, todo el mundo alza la mano, canguros, porque es lo que más relacionan los niños, y empiezo yo a hablar de canguros. Entonces, de esta lectura paso a los canguros, busco material. Pero entonces, ¿dónde viven los canguros? Bueno, en Australia, pero aquí no estamos hablando de canguros, estamos hablando de lengua. ¿Qué es una lengua? Como hablamos. Aquí, imagínense todo el vocabulario que yo le estoy dando aquí. Es tal vez complejo, ahí tenemos que medir si es más chiquito, cambiar alguna de las palabras, quedarnos solo en el mapa, no ir más allá, pero una lectura. Este es del un sitio web que se llama ReadWords, es gratuito, hay lecturas de todas las edades, uno puede filtrar por edad, por todo. Ellos están en puro inglés, pero te permiten copiar, o sea, tú agarras el texto, lo copias y te pones un traductor y luego haces un chequeo y lo traduces. Entonces hay cosas que son muy académicas, pero que van desde pequeñitos hasta grandes, y hay muchas oportunidades. Ellos siempre piden donaciones y siempre, pero lo único que tienes que poner como tu cuenta para llevar el registro, sobre todo si lo haces como niño, incluso maestros pueden usarlo para usarlo con sus alumnos, y puedes llevar el registro si haces tu cuenta, pero es gratuito. Ahí está, y como hay un montón de recursos gratuitos. Si están en inglés y yo los quiero en español, muchos de estos sitios se puede buscar cómo traducirlo. Si no te permite la traducción, por lo menos puedes usarlo en la computadora y tú ser el intérprete de ese material. O que el niño también vea cómo tú, aunque no domines el inglés, intentas entender el material, porque ahí le estás enseñando también estrategias de cómo yo puedo leer un material que está en inglés con el español que yo tengo. Porque recuerden algo, cuando venimos a los Estados Unidos, estos niños van a aprender las cosas que nosotros aprendemos en nuestros países o que aprendimos de pequeñitos en una escuela en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana. Todas esas dificultades, recuerden sus dificultades de aprendizaje o cómo les gustaban las materias que más les gustaban o no, pero la aprendieron en español. El niño va a aprender todo este mundo escolar, todo esto académico, en un idioma que es muy probable que no domine completamente, ¿verdad? Entonces, es diferente a yo como adulto, yo quiero aprender inglés, es otra situación.
Por eso es que es importante al niño darle toda la información que tiene en el lenguaje más fuerte. Si el lenguaje más fuerte es español, por eso el papá tiene que leer mucho. Ay, mira, encontré este artículo de Australia y dice que los idiomas son una parte importante de la forma en la que las personas se comunican. Le leí una línea y a partir de ahí empiezo a preguntar, ¿qué crees tú? ¿Qué te parece? ¿Qué significa comunican, papá o mamá? Ah, y entonces le explico. Y si lo tengo en inglés, le leo la misma oración en inglés. Vamos a ver en inglés. Languages are an important part of how people communicate. Y aquí ya tenemos languages, es igual que lenguaje, cognado. Tenemos important, importante, otro cognado. Communicate, comunicar. 3 cognados en una sola línea. Lo que les decía, 40% del idioma inglés, o compartimos ese 40% de vocabulario porque viene del latín, entonces casi siempre es académico, así que aprovechemos, porque estas son 3 palabras importantes en el día a día. La palabra comunicar es una palabra que va a escuchar mucho. La palabra importante, el lenguaje, es algo que está todo el tiempo en él. Y por ejemplo, otra actividad que podemos hacer, tener un mapa o tener esto. Esto es poderoso, o sea, cosas que él pueda tocar. Y si además puedo ir a un zoológico y conectar, ay, mira el canguro, ¿te acuerdas que estamos hablando del canguro? Aunque esta lectura no es de canguro, pero él se acuerda que es de canguro, porque es muy espesa tal vez para un niño de primer grado. Pero entonces saco el material que tengo, le saco el provecho que puedo. Porque no podemos tener como excusa, es que no tengo libros, es que no tengo material, hay que buscarlo. Si no lo tengo, hay que buscarlo. Y nosotros los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. La escuela va a apoyar, la escuela va a ayudar. Yo he dado esta charla también a profesores. Y una de las cosas que me preguntan los profesores, casi siempre, o la mayoría de los profesores, son nativos del inglés. Hay un grupo minoritario que es bilingüe, pero la mayoría de los maestros, nuestros hijos en las escuelas públicas en los Estados Unidos, son nativos del inglés y no tienen otro lenguaje. Ellos están entrenados en estas estrategias para que el niño pueda continuar aprendiendo a pesar de no tener el idioma. Pero después de 1 año, 2 años, muchos maestros se frustran de estar aplicando lo que según las investigaciones, estrategias efectivas con estos niños y no parecen aprender. ¿Por qué pasa esto? Muchas de las investigaciones también indican que esto está pasando porque el niño no tiene una base sólida en su propio lenguaje. Un niño con una base sólida en su lengua materna puede beneficiarse de todas estas estrategias que los maestros saben y conocen, pero cuando carecen de esa fortaleza en su propio lenguaje, les cuesta, porque aprender, con lo que les decía, piensen en aprender sobre geografía en español. Es complejo, ¿verdad? Imagínense que además lo van a aprender en inglés, es doblemente complejo. Pero si ya el niño por lo menos tiene una idea de la geografía de Australia o de cualquier, o del mapa, todo ese vocabulario que va a necesitar en la escuela, por supuesto, va a tener cómo generar el puente, cómo construir el puente entre ambos lenguajes. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Cualquier material que uses va a ser efectivo en el punto que tú le pongas intención, ¿sí? Que lo primero que tienes que ver es que él esté motivado a leer. Entonces, lo más efectivo al principio es, como te digo, de repente algún objeto, ¿sí? Que le guste y que tú misma inventes. A veces es tan simple como tú inventar la historia y escribirla. Eso es un recurso más poderoso que de repente un libro, esta lectura sobre los lenguajes de Australia, porque bueno, esto no está tan relacionado con el niño. Pero muchas veces simplemente agarrar y que él cree la historia. Ay, mira este globo, cuéntame una historia, vamos a inventar una historia. Si al principio no, tú te pones a inventar. Había una vez un globo que tenía a todos los países. Ah, sí, aquí, sí, vivíamos en la Florida y entonces era anaranjado. Empezamos a ver cómo el niño también estructura la historia. De repente en un principio no tiene hasta sentido. Pero cuando el niño ve que tú tienes, ya va, y agarras el lápiz, a ver, cuéntame la historia, y tú vas escribiendo. Después el niño va a querer leerlo. Así después cuando lo lea, todavía no tiene la fonética o algo, pero va a decir, sí, y tal vez algunos elementos de los que recuerda, él va a leerlo, eso se llama prelectura. Ese es un recurso efectivo, porque lo generó la mamá y el niño juntos. O sea, si tú quieres en verdad
primero hay que motivar. Y esa es una estrategia para motivarlo. Decirle qué es lo que le gusta. Por ejemplo, algo que le guste a tus niños. ¿Tienes uno solo? Tienes 3 niñas de diferentes edades. Y las 3 con intereses totalmente diferentes. Entonces, ahí tienes que trabajarlo. Todas tienen mayor fortaleza en el español o en el inglés. Alguna en español, Ok, lo que hagas, y eso es lo mejor porque como en la escuela no le van a dar español, al menos que estés en un programa dual. Ok. También depende, hay duales como que se enfocan más en lo social, hay duales que se enfocan más en lo académico, entonces ahí también tendrías que ver. Pero eso que estás haciendo de tú mantener el español en casa es importante. Como ya saben que tú hablas inglés, te van a querer hablar en inglés, ¿correcto? sí, pero ya sé. Ok. Lo único que tienes que también tratar, como que cuando se quedan bloqueadas con que no saben qué decir, también no decir, no, aquí solo es español, sino que buscar la apertura. Exacto. Y te lo dice en inglés o incluso y se lo repite en español. O también enseñarles cómo digo tal palabra en español, para que ellas ya usen ese recurso para buscar la información. Y ahí es lento, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana van a hacer. ¿Cuáles edades tienen? Tienes diferentes edades. La de 2 seguro va a querer hablar más en inglés. Ok, perfecto, porque has hecho la parte de... ok. Ya está más con inglés. ¿Tú sabes qué? Por ejemplo, escuchar en inglés, prefiero ir en español. Entonces, por ejemplo, en ella, como está bien su lectura en inglés y lo va a seguir desarrollando en la escuela, tú puedes hacer es que lea todos los días contigo en español. Algo que les cuesta mucho entre el inglés y el español es la R, porque la R es difícil en inglés y en español. O sea, producir la R en español es compleja. Entonces hay que trabajar mucho. ¿Sabes que también hay trabalenguas que tengan R? Eso le puede ayudar. Y el vocabulario también, las palabras en español son más grandes. El vocabulario funciona diferente. Es como que una palabra puede significar muchas cosas. Y por ejemplo, el vocabulario, hay ciertas palabras casa. Claro. Porque son por ejemplo, Y seguro es una... me gusta más en Ajá. y porque no usamos. Porque tal vez es la traducción o es de España o es una traducción con vocabulario más mexicano, depende de dónde fue traducido el libro. Cuando es así, tienes que entonces ir como lento, ¿sabes? He estado buscando las palabras y Sí. interesante. Pues estás bien, o sea, ese material los va a retar. Si tú ves... No, en Venezuela sí se usa la palabra tobogán. Ok. Sí. Eso, ahí, uno de los aprendizajes que a veces nos dicen, wow, es que el español es como si fueran diferentes españoles, ¿verdad? Muchos lenguajes en uno, porque cada región tiene sus propias palabras. Entonces, ahí, cuando te enfrentas a esas palabras, también hay que enseñarle al niño la riqueza del español. Y que esa palabra se dice de formas diferentes a nivel del mundo. No español. Sí. Igual. Mi esposo es portugués. Él aún tiene hay ciertas cosas ya básicas que ya ella están aprendiendo. Pero cuando están chiquitas. Claro, claro.
Sí, poco a poco. Y cada palabra nueva, tratarla de incorporar. Por ejemplo, cuando ya aprenda que es basurero, o tú que ya sabes que es zafacón o es basurero, o sea, la que tú le puedes usar los dos nombres. Acuérdate que eso también se llama basurero, o en tal sitio lo usan así. Ujú. Ajá. Siempre dice al para. Ajá. So, hay muchas palabras. Ujú. So, poco a poco lo han aprendido. Pero está bien. Buscar el material que sea Sí, apropiado. y para que tú puedas encontrar ese material apropiado, como te digo, primero es el interés de la niña, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa? Por ejemplo, me dices que estás con en capítulos. Tal vez si es muy fuerte para ella, bájale. Tú me dices que tú crees que está como a un nivel de tercer grado. Búscale algo, pero que no sea tan baby, porque tal vez ella puede decir, eso no está a mi nivel, pero decirle, bueno, vamos a buscar algo de robots, pero un libro sobre robots más científico, algo así como más non-fiction, o para como informativo, un texto más informativo, porque el texto informativo, aunque sea más de tercer grado, no va a ser tan baby como un cuento de robots de tercer grado, que ese es el que va a decir ella, esto está como muy de bebé. En cambio, una historia más científica sobre qué son los robots la va a ayudar. Mientras, pero no dejar el otro, sino que evitar que ella llegue a un nivel de frustración, porque eso puede pasar. Uh-huh. Uh-huh. Yo le sigo, Uh-huh. pero ella sabe. Todo lo que tú me estás diciendo son muchas de las estrategias que te estoy compartiendo ahí. O sea, que vas por buen camino. Muchos papás como tú se preocupan, este es el material específico. Y como te digo, eso va a depender del interés del niño. Y cuando te enfrentes a este vocabulario, que sí, el vocabulario español es muy complejo, y por eso también tienden a irse más a hablar inglés, porque el vocabulario del inglés es como más intuitivo. Por ejemplo, water, ¿verdad? Es agua. Pero si yo riego las plantas, no sé si le dices regar, echarle agua a las plantas. Ok, echarle agua. En español, en Venezuela decimos regar las plantas. En inglés es water the plant. Es la misma que usé para el sustantivo de agua, me sirve como verbo para regar las plantas. Entonces ya no me tengo que aprender una palabra diferente, solo que tengo que entender en el contexto en que esa palabra está. Entonces eso es más intuitivo para los niños, por eso lo hablan más, por eso les gusta hablar más en inglés. Y la R en inglés es más sencilla, es más gutural, es aplastada. La R en español necesita fuerza en la punta y debe rolar. Entonces, ahí por eso te digo los trabalenguas, de repente puede ser incluso más divertido para tu hija grande, porque no es algo que es baby, los trabalenguas son para cualquier edad, son divertidos para cualquiera. Y entonces eso tal vez le ayude más a desarrollar esa R, por si se siente frustrada cuando va a pronunciar palabras con R fuerte o R suave, y va a tener pues también oportunidad de manipular otro tipo de texto que no le genere tal vez la frustración. Los trabalenguas tienen una manera también para comprenderlos diferente, ¿no? Porque hay unas palabras que de repente hasta son inventadas, entonces eso también va a desafiar su vocabulario. Pero como es más divertido, suena bien, te genera diversión, incluso si las grabas, si pones una competencia, vamos a grabar y después ves eso les va a encantar. O cuando agarras, por ejemplo, el Google Translator que tiene voz o algo que tenga voz y tú les dices, dilo en inglés y entonces o en español y sale otra cosa, cuando sabes, la máquina te reconoce otra cosa, les da mucha risa. Yo lo trabajaba mucho con ellos, porque la idea es buscar cualquier cosa que tengamos que sea divertido, adecuado para ellos y que los inspire a mantener su bilingüismo. Eso es lo que hago. Yo los invento. Uh-huh. En mi libro hay bastantes estrategias. Aquí en esta hoja que también te estoy dejando, pues ahí te dejé jueguitos como la conciencia fonológica, que la chiquita todavía estás en ese proceso de desarrollarle muy bien su conciencia fonológica en español, porque luego en la escuela vas a desarrollarla en inglés. Y también con sus hermanitas seguro habla en inglés, porque entre hermanos tienden a hablar en ese idioma. Entonces, enfócate en ese español, en ver cuáles son las cosas que la animan y continúa haciéndolo, porque lo importante es seguir también tu intuición como mamá, que es lo que ellas están disfrutando.
Si ellas están disfrutando y están aprendiendo, estamos por buen camino. Si ellas empiezan a rechazar alguno de los idiomas, es ahí donde tú tienes que decir, vamos a ver qué puedo hacer para que no me lo rechacen. Porque la otra parte es la identidad cultural. Tú como familia latina, tú tienes familia también en Puerto Rico, ¿verdad? Que habla español, o su papá en Honduras. Si ellas pierden su español y el amor por el español, van a perder esa conexión cultural con las tradiciones familiares y luego no van a poder comunicarse con otros familiares. Pero si le mantienes, van a llegar a esta edad, donde aquí está mi hija también, y mi hijo, ya ella tiene 14 años, mi hijo 17, tuvieron también inicios, ellos 18, ¿verdad? El mayor ya me cumplió 18. Y al principio fue difícil para cada uno distinto. A él llegó de 9 años, le costó mucho el inglés. Ella llegó de 5 años, agarró el inglés rápido, pero me quería perder el español. Entonces, tenía que mantener el español en casa para que ella no me perdiera el español y para que mi hijo se fortaleciera su español académico, porque ya en tercer grado tenemos una carga de vocabulario y mayor rigidez académica en inglés, y a él le faltaba ese vocabulario. Entonces yo tenía, una de las recomendaciones del departamento ISOL en ese momento fue, dale todo lo que sepas que estamos dando aquí, fracciones, multiplicaciones, rocas, el espacio, tú léele material, búscale material en español, y nosotros nos encargamos del inglés. Y así fue como mi hijo, al cabo de un año, ya estaba, porque al principio lo rechazaba también. Entonces, con este consejo, él vio que usando su propio español, luego en clase, ay, sí, me dijeron tal cosa que tú me explicaste, mamá. Entonces, fíjate, él fue haciendo sus puentes, sus conexiones, y el inglés se encargó la escuela, y yo me encargué del español. También un poco como tú, o sea, buscando aquí, buscando allá, pendiente de cuáles eran sus intereses, y permitiéndoles sus errores, porque también te van a hacer Spanglish. Entonces tú como que, bueno, cuando hay, tolerar eso, no dejarlo pasar, pero corregir siempre, porque si, no sé si te pasa a ti, de repente tú si tienes un nivel de inglés más avanzado, pero en mi caso yo aprendí inglés también cuando llegué aquí, yo estaba aprendiendo inglés con ellos. Mi pronunciación a veces no era la correcta y ella, la chiquita sobre todo, mamá, si no se dice, pero yo le enseñé también a ella cómo hacerlo de forma respetuosa, porque cuando a ella le costaba pronunciar la R, yo también la corregía de forma respetuosa y de esa manera pues aprendíamos, yo inglés, ella español. Entonces esas son las cosas que hay que hacer, pero mantén tu español mientras más fuerte y cuando veas los intereses de los niños, pues mejor. No sé si tienes alguna otra pregunta, Mari, ¿cómo vamos aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ya estamos por cómo ayudarlos. Pues todo lo que hemos hablado, fíjate, yo iba en la parte de cómo ayudarlos. Tú me dices, tú les lees en español y en inglés, dejas también que ellas seleccionen en cierto momento con cuál idioma identificarse, porque está bien. Hoy solo quiero leer en español, chévere, mañana entonces es inglés, o viceversa. Usar libros bilingües, lo que me dijiste, es excelente. Disfrutar y divertirse. Si vemos que el niño está fastidiado, no quiere, obligarlo no va a ayudar en este proceso. Tenemos que entonces cambiar, en vez de leer, nos vamos a la cocina, vamos a hacer unas panquecas, por ejemplo, vamos ahora a cocinar, o vámonos al parque un rato, y en el parque empezamos a hablar, ay, mira, el árbol, tree, ay, mira el perro, dog, o cosas así, ¿no? Dependiendo del ánimo en el que esté el niño y lo que queramos en ese momento trabajar con él. Los juegos, las actividades, el verano, todo. Leer, si no tenemos tiempo, por lo menos 1 minuto de lectura. Siempre tenemos que buscar, aunque sea 1 minuto de lectura, porque la rutina es lo que va a ayudar al desarrollo. Y estamos en vacaciones, muchos papás te dicen, ay, no, en vacaciones que no hagan nada, estamos en vacaciones. No. Ok, yo entiendo, no es tarea formal, no lo sientes, toma el libro y pon pero vamos a buscar un libro sobre las vacaciones. O, ay, ¿a dónde les gustaría ir? A la playa. Busco un libro de la playa. Mira, la playa de Orlando, este libro sobre las playas de Orlando. Seguimos leyendo, pero con más de vacaciones, ¿verdad? Más estilo summer. Pero no paren la lectura. O sea, invéntense y búsquense cosas que a ellos los diviertan. Por eso te decía, no, ¿cuáles son los materiales más adecuados para nuestros hijos? Los que los ayudan y los motivan. Esos son. Y ahí, pues, nosotros tenemos que también hacer como esa parte, ¿no? Pero esto que, mira, una de las estrategias que te tenía aquí, permitir seleccionar el idioma, pues sí, o incluso seleccionar el tipo de libro. A veces los papás piensan que solo charter books, o sea, los libros, mientras menos imágenes, ese es el libro más importante. Pero a veces los libros con imágenes, incluso los que son cómics, el dibujo te ayuda a conectar el vocabulario, porque la imagen dice más que 1000 palabras.
Entonces a veces esos comic books que lo vemos como que no, eso no es lectura. No, sí, eso ayuda muchísimo al vocabulario. Entonces también hay que tener ese equilibrio. A veces el niño no quiere el charter book, bueno, buscamos uno que sea más de estilo cómic, uno con imágenes, hoy con uno con imágenes y otro sin tantas imágenes. Hacer ese balance para que se desarrollen todas las áreas importantes, como lo que es el vocabulario, así como la fluidez. Preguntar y preguntar y preguntar. O sea, yo creo que es una estrategia. Cuando agarras cualquier libro, cualquier material, cualquier cosa, ¿qué entendiste? Dímelo ahora, dímelo con tus palabras. Si lo dijo en inglés, ¿cómo crees que sería en español? Y entonces te lo dice ahí, entonces, ay, mira qué bien. Y luego dices, si cometió algún error o hizo algún spanglish, tú lo corriges de forma, ay, qué bueno, que mira qué buen intento, ahora inténtalo así y le das la opción correcta. Pero con amor y con perseverancia. Y preguntar siempre en los libros, ay, porque a veces hay dibujos, porque este niñito estará dibujado así, ¿qué le habrá pasado a ese perrito antes de pasar la página? ¿Qué crees que habrá pasado en la historia? ¿Qué crees que va a pasar con este personaje? No terminas la historia, lo dejas en suspenso. Así como las series que nos gustan, nos las dejas hasta la próxima semana. A veces hay que dejar la lectura también así. A veces nuestros hijos cuando nos va a pedir más, le decimos, no, mañana. ¿Por qué? Porque eso les va a quedar la curiosidad y mañana van a empezar con más amor. No se me quebraron todas las imágenes aquí. Aquí son páginas que yo recomiendo, Starfall, Readword, las conoces, bueno, el Google Translator, y ahora con la inteligencia artificial, la que quieras, tú hablas y le dices, vamos a practicar español. Incluso se puede hacer una actividad chévere que se ponga a hablar con la máquina en español, a ver qué sucede, ¿no? Siempre pues orientando lo que va a hablar y eso, por supuesto. Aquí también esta es sobre las bibliotecas. No sé si tienes la tarjeta de la biblioteca. Es tiene una área. excelente. Ese es mi primer. Buscas para acá. Y la de Semino, porque la de Orange también tiene un sistema que tú online a veces pides el libro y te llega a tu casa como si fuera un Amazon. Así también la tiene Semino. Eso no lo usan todavía. Lo que he usado es que lo compro. Ajá. Y después vas a buscarlo. Voy a buscarlo, sí. Regresar algo que tengo. Ok. Pero es excelente. Entonces está en Seminole, igual que en Orange. Lo que es la biblioteca online funciona de maravilla y tiene muchos recursos. Y bueno, la visita a la biblioteca es todo también una experiencia para los niños. Eso es como entrar a su casa y pueden tocar todos los libros. Claro, hay unas normas que tienen que seguir, como no hacer ruido, no correr, pero también es una manera de explorar y de practicar el lenguaje y de que ellos vean libros en español y en inglés. Yo les digo, pueden escoger. Excelente. La regla. Excelente, sí. Porque si no, siempre van a escoger en inglés. Así es así. Y sí, es una buena estrategia. O sea, tú ya estás aplicando muchas de las cosas que ayudan, síguelo haciendo y siempre paciencia, porque a veces aplicamos y vemos que el proceso es lento. Y también, tú tienes 3 hijas, yo tenía 2. El proceso bilingüe de los 2, totalmente distinto. ¿Sí? Cada quien tiene un ritmo diferente, cada quien tiene un interés diferente, entonces... Ajá. Pero los resultados difieren porque cada niño es único. Entonces nosotros sí como maestros tenemos que tomar en cuenta eso y a veces tenemos un salón de 18 niños y no lo que funcionó para uno no me funcionó para este y a este tampoco. Entonces tenemos que hacer lo que es la diferenciación en clase, ¿verdad? Hacer pequeños grupos y tratar de darle a cada uno un poco lo que él necesita, pues en casa más. Y tratar de eso, aunque darle a todas las mismas oportunidades, buscar que tal vez puede motivar más a una, a la otra y respetar sus procesos de qué tan rápido agarran o no agarran. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Entonces, Mari, para que me ayudes aquí, mi hija me está ayudando con la parte técnica. El live va a quedar guardado y lo vamos a compartir también en la cuenta de Spanish Children Workshop. Gracias por estar con nosotros y bueno, hasta la próxima.